DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Se encienden las luces aquí en la Cámara de Diputados. Estamos en DTV Noticias. Buenos días, bienvenidos aquí a esta pantalla. Arrancamos este día viernes, ya última semana del mes de junio. Viene el mes donde vendrá el receso de julio, el receso invernal por 2 semanas, pero tendremos 2 semanas a continuación que tendrán actividades como por ejemplo la Comisión de Juicio Político, que se va a volver a reunir el 6 de julio, es decir, la semana que viene, con toda la expectativa vinculada a qué responderá Juan Carlos Maqueda, uno de los ministros de la Corte Suprema de la Nación, que fue convocado básicamente para responder hacia sus acusaciones que han hecho aquí diferentes testigos que han pasado por la reunión y el encuentro que preside desde principio de año Carolina Gaylar en esta comisión. Acusaciones vinculadas a la obra social del Poder Judicial, y recordamos que desde esta comisión se están tratando, investigando distintas situaciones donde los funcionarios de la Corte Suprema de la Nación, están en la lupa justamente por cometer algunas irregularidades. Vamos a meternos entonces en principio con esta situación. Estuvo hablando justamente el diputado del oficialismo, Boyarsky. Tenemos la expectativa de iniciar el próximo jueves con el tema de coparticipación. Es un tema que ha generado en su momento una controversia muy grande entre el Ejecutivo y sobre todo el Legislativo, porque nosotros pretendemos que en temas de coparticipación haya por lo menos 3 actores involucrados: los gobernadores, el Legislativo y el Ejecutivo. Ustedes saben que cuando fue el diferendo que originó la decisión de restituir parte de la coparticipación que unilateralmente había dispuesto Mauricio Macri siendo presidente, que pasara a la ciudad de Buenos Aires, ahí se origina un conflicto, y en ese conflicto los gobernadores prácticamente fueron figuras ausentes. Nosotros estamos investigando una hipótesis que es de alguna manera la relación que mientras se tramitaron las audiencias con la Corte existió entre los asesores de la Corte y los asesores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para acordar posiciones, cosa que evidentemente constituye una mala práctica desde el punto de vista de la Corte, un hecho inaceptable, pero bueno, se va a indagar en base a los testimonios que se van a requerir, se van a presentar pruebas. En función de eso están previstas distintas situaciones, y por supuesto queda pendiente la respuesta que dé el integrante de la Corte, el juez Maqueda, a quien se lo citó para darle la oportunidad de que antes de que se sustancien las pruebas y nosotros definamos nuestro dictamen en la comisión, él pueda hacer uso de su posibilidad de expresarse. Y atentos, porque vamos a empezar a indagar entonces lo que viene sucediendo en la Comisión de Juicio Político. Tomen asiento, preparen bien el mate, porque son varias las placas que vamos a estar repasando en la jornada de hoy. El 26 de enero pasado comenzó el trabajo en esta comisión que, como decíamos, preside Carolina Gaylar. Es un proceso que se está haciendo en contra de los jueces de la Corte Suprema de la Nación. Hablamos de Maqueda, hablamos de Rosenkrantz
y también de Lorenzetti. Obviamente, un punto fundamental es el titular de la Corte Suprema de la Nación, que es Rosati. En la historia argentina es la cuarta vez que se inicia semejante proceso. Son 13 jueces, ya fueron eyectados en instancias semejantes, pero 5 resultaron removidos por el Congreso de la Nación. El 4 de junio, vamos a hacer un poco de historia, de 1946 fue elegido presidente Juan Domingo Perón. Apenas un mes después, la Cámara de Diputados de la Nación presentó el primer pedido de juicio político contra jueces de la Corte. En este caso, los acusados fueron Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repetto. El procurador también, Juan Álvarez. La causa estaba vinculada a defender la doctrina de los gobiernos de facto, entre otras imputaciones. Sagarna y Repetto habían sido designados por el gobierno constitucional derrocado en el 30, pero firmaron la acordada que legitimó el golpe de Estado. Anchorena y Ramos Mejía habían sido designados por gobiernos fraudulentos de la llamada década infame. Con la oposición del bloque radical, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político que se inició en octubre de ese año en la Cámara de Senadores, y fue el juez Repetto quien renunció durante el juicio y los demás fueron encontrados culpables de varios cargos formulados, todo esto removidos por el Senado en el 47. Seguimos en la historia, nos vamos a meter en el año 2002 porque el 1 de febrero la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados abrió un estudio sobre la actuación de los jueces de la Corte Suprema, quienes pesaban 28 pedidos de enjuiciamiento por mal desempeño en la función, y esta comisión fue presidida en su momento por el diputado mandato cumplido de Santa Cruz, Sergio Acevedo. Vamos a repasar las imputaciones, que cuáles eran. Bueno, los jueces de la Corte: Augusto Belucio, Antonio Bogiano, Gustavo Bossert, Carlos Fallat, Guillermo López, Eduardo Moliner Connor, Julio Nazareno, Enrique Petracci y también Adolfo Vázquez. Se los acusó de mal desempeño en sus funciones y tras evaluar básicamente en una reunión plenaria más de 40 pedidos de juicio político contra los ministros de la Corte, el 8 de febrero del 2002, los diputados de la comisión hallaron indicios básicamente que permitían el inicio de sumario, y todos los miembros del tribunal, según explicó en ese momento el presidente del cuerpo, Sergio Acevedo. Era la primera vez desde la restauración de la democracia que los diputados podían consensuar la apertura de una investigación a los 9 integrantes de la Corte, porque hasta ese momento se acumulaban pedidos de juicio político que no prosperaban por la oposición de los bloques mayoritarios. Seguimos en la historia, año 2002, el 11 de octubre, lo acusaron en la Cámara. Se votó la acusación de cada miembro de la Corte, no alcanzó en ningún caso los 2/3 de los votos. 6 de los 9 miembros obtuvieron mayor cantidad de votos a favor del juicio político. Vamos a repasar entonces cuántos votos tuvieron. Julio Nazareno, 143 votos a favor del juicio político, 89 en contra, 2 abstenciones. En el caso de Vázquez, 140 votos a favor del juicio político, 93 en contra y hubo 3 abstenciones. Moliner O'Connor, 139 votos a favor del juicio político, 95 en contra, 2 abstenciones. López, 132 votos a favor del juicio político, 97 en contra y 7 abstenciones. En el caso de Bogiano, tuvo 131 votos positivos, 97 en contra, 8 abstenciones. Belucio, 122 votos a favor de juicio político, 109 en contra y 5 abstenciones. Fait, 85 votos positivos, 135 en contra. César Petracci, 72 votos a favor del juicio político, 158 en contra. Y Bossert, 63 votos a favor. El 30 de mayo del 2003, seguimos en el tiempo, los miembros de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzaron a estudiar a instancias del ARI la posibilidad de iniciar nuevamente el proceso de enjuiciamiento contra Nazareno, que era el titular en ese momento del máximo tribunal. Durante esa reunión, la Comisión de Juicio Político, que se desarrolló en diputados, el 20 de junio del 2003, los legisladores resolvieron emitir básicamente
formular justamente los cargos contra Nazareno y lo invitaron a concurrir un jueves a realizar personalmente su descargo. Fue el 26 de junio recién donde el presidente de la Corte Suprema ante la Comisión de Juicio Político hizo el descargo y en medio de fuertes versiones de renuncia por parte del magistrado. 2 días después, Nazareno renunció finalmente a su cargo ante el avance de la Comisión de Juicio Político. El siguiente ministro de la Corte sobre el que se avanzó fue Eduardo Moliner O'Connor, quien presentó 2 descargos. Esto es en épocas del gobierno del kirchnerismo, básicamente. Iban en contra de los ministros de la Corte del menemismo, allí en la década del 90. Moliner O'Connor presentó todos los descargos ante la Comisión de Juicio Político. Esto fue en agosto del 2003. Aclaró ante los periodistas que lo aguardaban al salir de su casa que no iba a renunciar. Y el 14 de agosto, justamente, la Cámara Baja aprobó por amplia mayoría el juicio político al ministro de la Corte, a quien encontró culpable de mal desempeño en sus funciones en base a 10 acusaciones que formaron parte de la investigación realizada en la Cámara de Diputados. La aprobación fue con 139 votos, contra 20 por la negativa y 4 abstenciones tras un arduo debate que se extendió por más de 4 horas. En octubre del 2003 el Senado suspendió por 40 votos afirmativos contra 18 negativos a Eduardo Moliner O'Connor antes de que terminara de sustanciar lo que es este juicio político. Continuamos. El 23 de octubre del 2003, la Comisión de Juicio Político abrió el proceso de enjuiciamiento contra Guillermo López. Fue en diciembre cuando se destituyó por parte del Senado a Moliner O'Connor, que lo encontró culpable de 2 de los 9 cargos que le imputó la Cámara de Diputados. Y básicamente el veredicto acusatorio obtuvo 45 votos a favor y 19 en contra, por lo cual se superó la exigencia constitucional de los 2 tercios que se necesitan para justamente avanzar en un proceso de estas características. Seguimos, falta menos. 19 de agosto del 2004, el Senado inició el proceso de juicio político contra el juez de la Corte, Adolfo Vázquez. Fijó para el miércoles 1 de septiembre la fecha para recibir la acusación aprobada por la Cámara de Diputados. Acosado por un avanzado proceso de juicio político en su contra, pidió la renuncia en el año 2004, el 2 de septiembre. Seguimos avanzando en el tiempo. 17 de diciembre del 2004. Se eleva ante el Senado un juicio político contra el juez de la Corte Suprema, Antonio Bogiano, por mal desempeños de sus funciones. Bogiano era el último ministro que permanecía aún en la Corte Suprema de la denominada mayoría automática menemista, ya que el resto de sus integrantes había ya sido destituido. El despacho fue aprobado en el recinto de la Cámara Baja por 159 votos contra 6 en contra y tuvo 5 abstenciones en ese momento. Finalmente, ya estamos finalizando esta línea de tiempo del trabajo de la Comisión de Juicio Político respecto a los ministros de la Corte Suprema de la Nación. Fue con más votos de los necesarios, según la ley del Senado. Se destituyó a Antonio Bogiano al considerarlo culpable de mal desempeño. Y fue el 29 de septiembre del 2005, con votos en contra, la permanencia de Bogiano superaron largamente los 38 que se requería para destituirlo. La Cámara Alta también resolvió inhabilitar a Bogiano, quien no se presentó en la votación final para ejercer de sus cargos públicos. Bueno, esto es un poco el trabajo de la Comisión de Juicio Político, que como decimos va a reunirse el jueves, no sé si es jueves, es el 6 de julio, no sé si cae jueves específicamente, pero el 6 de julio tiene fecha de encuentro. Van a esperar leer un informe que se espera que lo envíe Juan Carlos Maqueda, que es el primer ministro de esta Corte Suprema de la Nación, corte conformada, máximo tribunal conformado ya en el gobierno de Mauricio Macri, y que se le está haciendo, justamente se están investigando las situaciones que algunos vienen a denunciar por mal desempeño de los 4 integrantes. Son 5. Hay una integrante que no fue suplantada por el gobierno de Alberto Fernández, pero bueno, se le está haciendo en este caso a los 4 integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Vamos a darle la bienvenida a Gonza para que ahora hable él todo lo que tenga que contar.
Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo atentamente en la pantalla de Diputados Televisión. Nosotros nos encontramos aquí en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados, donde se va a realizar la segunda jornada de este octavo encuentro que lleva el nombre del cambio de roles, en donde, bueno, los estudiantes de distintas universidades, como ya hemos visto ayer, por ejemplo, de Córdoba, de Tucumán, de Entre Ríos, de Lanús, por ejemplo, de Morón, y también con invitados por parte de otras universidades del continente, como de Chile y de Perú, se hicieron presente ayer en lo que fue la tarea de comisiones distribuidas en los anexos A, en el anexo C y también aquí muy cerquita donde estamos nosotros en el Delia Parodi, para lo que fue el trabajo de comisiones en un proyecto que se viene trabajando, como nos contaban ayer en detalle, entre 7 y 8 meses de trabajo a través de las famosas Meet, llamadas, videollamadas, cada uno de ellos desde sus lugares de trabajo, de estudio, para lo que fue la presentación por parte del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. Le enviaron un proyecto base que era ampliamente modificable, vamos a decir, Vero, para que ellos lo empiecen a trabajar, lo empiecen a modificar, le empiecen a agregar cosas, lo vayan investigando el tema, y el tema, lógicamente, como bien recordamos ayer durante la programación, es la salud digital. Este es un proyecto que no solamente trabajan en lo que es un simulacro de comisiones y que hoy va a tener, y por eso estamos aquí, una sesión para que ellos formen parte en cada una de las bancas de lo que es una sesión para aprobar este proyecto de salud digital en el cual vienen trabajando. No solamente es un simulacro, sino que este proyecto trabajado, modificado, acordado, va a terminar en las manos, ¿por qué no?, de algún diputado o diputada que luego sí lo traiga de manera oficial aquí a la Cámara de Diputados. Por eso es un encuentro sumamente importante. A partir de las 9:30 habrá labor parlamentaria, Vero, esto es interesante. Los presidentes de los bloques, lógicamente, que van a tener el protagonismo, son varios en las distintas comisiones que hubo ayer, pero imagino que también van a tener el acompañamiento muy cercano de todas las personas vinculadas, pero los presidentes de cada uno de los bloques, porque se armaron bloques, interbloques, monobloques ayer en cada una de estas comisiones mencionadas, y por eso van a tener la tarea de hablar previamente y acordar cómo va a ser el funcionamiento de esta sesión que van a realizar después que termine la labor parlamentaria. Vale recordar también que ayer estuvieron presentes exdiputados y diputadas por parte del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, tratando de ayudar, no solamente comandando las comisiones, sino además ayudando en el transcurso de la misma a saber cómo y a entender sobre todo cómo es que se lleva a cabo cada una de estas reuniones. Por eso es sumamente interesante también entender que el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, en conjunto con el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, al igual que las autoridades del Congreso, tanto nuestra Cámara, la Cámara de Diputados, como el Honorable Senado, están organizando este octavo encuentro, Vero, de cambio de roles que tendrá hoy la sesión especial para aquellos estudiantes de las distintas universidades que se acercaron aquí a Buenos Aires y sobre todo a nuestra Cámara, la Cámara de Diputados. Perfecto, Gonza. Después seguimos con vos con esta información y toda la cobertura de lo que está pasando con esta actividad que se está desarrollando entonces ahí en el recinto. Gracias, compañero. Hasta luego. Dale, nos encontramos en un ratito. Hasta luego. Pasaba Gonza Solabarrieta y vamos a meternos en los testimonios de los legisladores porque estuvo hablando desde la provincia de Corrientes el diputado Vara sobre distintas cuestiones que, como siempre decimos, están obviamente en danza aquí en la Cámara de Diputados. Yo lo que creo que es lo que necesita la Argentina y fundamentalmente una visión clara de lo que es el interior de nuestro país en términos de desarrollo, en términos de educación, que me parece que es un condicionante clave en el desarrollo. La educación para mí es clave, o sea, sin mejorar la educación es difícil que logremos los objetivos. De hecho, Argentina cuando lo logró y estuvo entre los mejores 5 países del mundo en economía es porque había tenido una revolución educativa 40 años antes, 50 años antes. Me estoy refiriendo a 1910, 1920, que estábamos entre los 5 países con mejor ingreso per cápita del mundo durante bastante tiempo. Hubo una revolución
institución educativa ya en el 1880, que fue significativa. Creo que el tema educativo es fundamental y hay mucha asimetría en las posibilidades educativas que tiene un chico acá en la ciudad de Buenos Aires que tiene en el interior profundo de nuestra provincia y sobre todo en la zona norte grande. Eso es desarrollo fundamental y condicionado a la economía. Y en los temas de desarrollo económico también, o sea, la mejor interpretación, porque si no, mire, si usted corriente, o sea, que usted le mejore la coparticipación a nuestra provincia, soluciona un problema de gestión de gobierno, pero no el problema de la provincia. Yo creo que ese no es el camino, la solución, lo cual no estoy diciendo, yo creo que en términos de coparticipación tiene que volver a rediscutirse, lo dijo la Constitución y no se hizo. La Constitución del 94 dijo que en un término determinado tenía que volverse a tratar acá y nunca se trató. ¿Y cuánto pasaron del 94 acá? Calcule, estamos hablando de 28 para 29 años y no se hizo. Eso es una asignatura pendiente. También hay que discutir. Ahora, no pensemos que acá elige la discusión. Los gobernadores obviamente van a centrar sobre eso, porque eso depende de su gestión. Pero en realidad me parece que el problema de las regiones está en bastante más que eso. También estuvo hablando desde la coalición cívica la diputada Campagnoli de los créditos UBA. Con respecto a los créditos UBA hay dos posturas. Una es la que sostiene el diputado Cobos y otra Martín Tetaz. No soy una economista para darte los detalles y no estoy en esa comisión, pero sé que hay dos posturas. Sé que la mirada de Martín es más beneficiosa, si se quiere decir, o condescendiente con lo que significó créditos UBA, porque si bien es cierto que el problema de los créditos UBA es la inflación. Porque antes de que hubiera inflación, vos te estabas pagando más o menos lo que hubieras pagado por un alquiler, pero estabas teniendo tu propiedad. Entonces lo que mató al crédito UBA a los que tienen crédito UBA es la inflación. Pero bueno, por eso te digo, no quiero decirte algo de lo que no conozco bien, pero no estoy en esa comisión, pero sé que hay dos posturas. Una del diputado Cobos y otra del diputado Tetaz. Y por estas horas habrá que ver qué sucede a lo largo del día de hoy, que es viernes, si se oficializa o no una posible sesión o convocatoria para sesionar de manera especial la semana que viene. Se está hablando de esta posibilidad. Recordemos que generalmente los viernes a la tardecita suele salir el pedido, que por lo general también decimos lo hace el oficialismo. Si esto no sucede, será muy difícil, que la semana que viene se dé esta sesión. Pero Campagnoli estuvo hablando sobre esta posibilidad y también sobre el tema alquileres. Sí, ayer nos comunicaron que posiblemente vamos a tener sesión el miércoles, sobre todo para los que son diputados del interior, para que puedan con tiempo buscar sus pasajes o venirse en auto, de acuerdo a cómo, dónde quede su localidad. Depende que es más fácil venirse en auto que en avión, depende de dónde estés. Y la idea es sesionar. A mí me parece muy bien, me parece que debemos tener una sesión, por lo menos una por mes. La semana pasada tuvimos al jefe de gabinete, tuvimos en mayo otra y en abril otra. Creo que por lo menos tenemos. Yo sé que el calendario electoral es complicado para conseguir los quórum porque hay elecciones casi todas las semanas en cada provincia, entonces es difícil para el oficialismo conseguir el quórum, pero bueno, nosotros estamos dispuestos. Si hay quórum vamos a estar, por supuesto. Y bueno, lo que falta decidir es la agenda. Ojalá que esté la ley de alquileres en la agenda, ¿no? Y preguntarle, bueno, ya que lo menciona usted, preguntarle si por ley de alquileres cree que puede haber quórum, si se llegara a integrar. Y le pregunto también por otro proyecto que no tengo, le pregunto por la posición suya, si se quiere, si tiene definición de bloque también, que es el tema de créditos UBA, y si usted cree que podría reunir quórum una agenda que incluya el proyecto de créditos UBA. A ver, con la de alquileres hay dos dictámenes, ya hay dictamen. En el dictamen del oficialismo es casi como está igual la ley ahora. Lo que nosotros proponemos es que se reduzca de 3 a 2 años, como era antes, porque ¿qué pasó? Buscando beneficiar a los inquilinos se los perjudicó, porque los propietarios sacaron del mercado sus propiedades, temerosos de la inflación galopante que ya se veía en Argentina. Entonces, y también lo que decimos es que se actualice cada 6 meses, no como un año como es ahora.
sí mantener las garantías y eso que es un aporte de la ley. Y aparte fue lo que nos pidieron en una comisión, en una sesión de comisión que hicimos con los representantes de los inquilinos, de la Asociación de Inquilinos, con los representantes de las asociaciones de propietarios, con los representantes de las empresas constructoras y de las inmobiliarias, y todos nos pidieron esto. Por eso nosotros lo volcamos, y en esas sesiones estuvieron también los del Frente de Todos. Entonces, por eso que nosotros volcamos esos requerimientos en un dictamen. No sé si va a haber, si van a bajar eso. Yo creo que está en el reclamo, está en el caos del que tiene que poder alquilar, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, para poder conseguir una propiedad, porque los propietarios han puesto en alquiler por Airbnb o otras plataformas o los han vendido. Hoy no es negocio para un propietario alquilar. Entonces espero que se trate esa ley. Bien, y desde Campagnoli, diputada de la coalición cívica, seguimos repasando el testimonio de Juntos por el Cambio, porque también estuvo hablando en el piso de ETV el diputado representante de la provincia de Tierra del Fuego, Héctor Stefani, sobre las situaciones y las iniciativas que se están tratadas vinculadas a la pesca en el Océano Atlántico en la Comisión de Intereses Marítimos. La pesca es un tema muy complicado para la Argentina. La Argentina, lo hemos hablado muchas veces, es un país rico en recursos vitícolos. Es el 8º país en tamaño del mundo, tiene 5.000 kilómetros de litoral marítimo, tiene una plataforma continental de 200 millas, que es la zona económica exclusiva. Y el 90% de lo que nosotros pescamos en la Argentina se exporta. ¿90%? 90% de lo que pescamos en la Argentina se exporta. Y el otro tema que tenemos es que en las 200 millas, en el límite de las 200 millas, tenemos pesca ilegal. Sí. Y perdóname, ahí no sería. Alguna vez lo hablé con la otra diputada de Tierra del Fuego. Digo, le digo, ¿y por qué no se cuida? Y me dice, porque necesitarías poner una infraestructura de seguridad que no tenés. ¿Sería negocio? Digo, a ver, protejamos eso, invertamos para proteger y nos ahorramos lo que nos roban. ¿No es factible esa ecuación? Sí y no. No es tan fácil. Hoy detectar el posicionamiento de un barco es muy fácil porque hay una cosa que se llama transponder, que emite, es como posicionarte a vos. Vos con el Google habilitado tu teléfono, entonces el barco, lo que pasa es que son países, fundamentalmente los países como China, como España, Holanda, como países que Japón saquean lo que se denomina mar libre, que tampoco es mar libre, porque los recursos vitícolas que nosotros tenemos son migratorios, se establecen para cuidar el recurso lo que llaman zonas de veda, lugares donde cuando hay reproducción podés pescar. Nosotros tenemos mucha parte muy rica en recursos vitícolas, el Banco Woodward, por ejemplo, cerca de la provincia de Tierra del Fuego. Ahora, se hace un control por parte de la prefectura y por parte de la Armada. Algunos países que tienen un sistema de dron para controlar. Bien, y ya estamos pisando las 9:30 de la mañana. Pasaba la palabra de Stefani entonces y todas las declaraciones. Por estas horas estamos esperando a ver si habrá entonces una convocatoria oficial a una sesión la semana que viene, en momentos donde en los medios nacionales empieza a resonar otra vez cuánto es el trabajo parlamentario y cuántas sesiones tienen ambas cámaras este año que está atravesado por las cuestiones electorales y el desdoblamiento de elecciones en las provincias, lo que hace que todos los fines de semana básicamente una provincia tenga, al menos una tenga elecciones, como será el caso de San Juan, que este domingo va a tener que volver a las urnas para elegir solamente el estamento de gobernador. Vamos a meternos un poco en lo que es la pausa, tomarnos estos minutos, pero ya volvemos porque tenemos más de TV Noticias. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito
financia la compra de muchos argentinos. Porque Claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección, iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos, o sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes que le conviene ese crédito porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. ¿Cuándo podés estar pagando un crédito el 120% o el 110%? Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos.
soy más bien de una generación donde ya la dirigencia política, desde hace más de 20, 25 años, después del que se vayan todos del 2001, que es cuando yo ingreso a la política, yo vengo de una generación donde siempre la dirigencia está mal vista, ¿no? Yo vengo pensando mucho en esto de este balance entre por qué estoy acá, por qué estoy haciendo lo que hago, si efectivamente eso tiene algún efecto o no, sobre todo, principalmente para la ciudadanía. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Seguimos en DTV Noticias y vamos a meternos en nuestra sección Mis Proyectos porque estuvieron hablando los representantes. En este caso vamos a escuchar cuáles son las propuestas que, desorganizada que soy, sepan disculpar, pero vamos a escuchar las propuestas de la diputada Cresimbeni. Buenas, mi nombre es Camila Cresimbeni, soy diputada por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio y hoy les quería contar un poco sobre el proyecto que presentamos para ampliar las licencias familiares. Es un tema de mucha actualidad en Argentina y lo ha sido ya hace demasiadas décadas. Lo que pasa es que la realidad hoy de las licencias que tenemos para personas gestantes y no gestantes son realmente muy reducidas al punto del ridículo, cuando para la persona no gestante hoy tenemos solo 72 horas a partir de la fecha del momento del parto, aunque sea cesárea, aunque los bebés entren en neonatología. En ese caso, las personas no gestantes hoy tienen solamente 72 horas corridas para acompañar uno de los momentos más importantes, si no el más importante de la vida, que es el tránsito de esa persona que acaba de nacer. Con lo cual el proyecto que presentamos, entre muchas cosas, incorpora, por ejemplo, la licencia por adopción, que no está estipulada ni establecida en Argentina, amplía la licencia para las personas gestantes de 90 días a 126 días, también permitiendo poder tomarse, hoy por obligación hay que tomarse 45 o 30 días antes de la fecha de parto y muchas madres la realidad es que prefieren tomar ese tiempo después del nacimiento para poder estar con sus hijos. Entonces el proyecto que presentamos trata de contemplar la realidad de las familias hoy, que es muy diversa y sobre todo desde el punto de vista de la libertad, que las familias puedan elegir cómo hacer para acompañar a esos hijos en esos primeros momentos de vida y sobre todo para que todos puedan ser parte de la vida y la vida emocional y la relación y la vinculación con esos hijos y con esas hijas que nacen. Eso creo que también tiene el potencial de seguir transformando a la sociedad argentina en una sociedad más igualitaria, desde el momento en que nacen nuestros hijos, incluso desde antes, para poder tener una relación que hoy, en el momento contemporáneo, ya está empezando a transformarse y ya está siendo diferente, permitiendo que todos, no solamente la mamá o la persona gestante, pueda tener ese involucramiento directo y concreto y cercano, ¿no? Que los padres, en mi caso, en el caso de mi familia, y lo es en el caso de muchas familias en Argentina, sean equipos, ¿no? Que crían y que acompañan a esos niños. La ley tiene que cambiar para poder permitir y cristalizar eso que hoy sucede, pero que muchas veces no se permite por la vigencia del sistema laboral que hoy tenemos y las leyes vigentes. Así que esperamos que con el proyecto de licencias, de ampliación de licencias familiares, hay varios proyectos dando vueltas, no solamente el mío, sino también el que presentó el oficialismo y muchas colegas y muchos colegas de Juntos por el Cambio y de otros espacios políticos, podamos llegar a un acuerdo con todos los proyectos presentados, teniendo en cuenta también las dificultades que vive el sector productivo, vinculados con cómo hacer para también tener una mirada que sea realista y concreta, cómo poder implementarlo, pero poder transformar esta realidad para que nuestras familias puedan y podamos tener el tiempo que necesitamos para poder tener relaciones afectivas y apegos seguros con nuestros hijos, ¿no? Y eso creo que es parte de la agenda de la gente. Creo que es importante, nosotros desde el Congreso nos pongamos a trabajar urgente en un proyecto que pueda tener consenso de todos los sectores políticos y que se pueda implementar en la Argentina hoy. Le agradecemos a la diputada Cresimbeni por participar de Mis Proyectos y contarnos sus iniciativas, en este caso lo que está trabajando respecto a licencias parentales. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra compañera Meli, que está allí. Meli, ¿qué tal, Meli? ¿Cómo va? Hola, Vero, buen día, ¿todo bien? Bien, buen día, buen día. Bueno, allí la tenemos a Meli Jofré, como siempre, participando con nosotros. Y
Uno de los rumores, como siempre, llega a esta altura es si hay sesión, no hay sesión. Obviamente, con la experiencia parlamentaria que tenemos, si hoy no hay como una presentación oficial, un pedido del Frente de Todos, es medio difícil, ¿no? Para la semana que viene, Meli. Sí, es verdad, pero creo que, bueno, yo tengo esperanza de que haya, porque sabemos que esta semana ya se quería hacer una sesión. Sonaba un poco raro que a pocos días del cierre de listas eso pudiera pasar, finalmente no pasó, tampoco así la comisión de juicio político. Esta semana vemos que no hubo actividad y me parece que en la previa de lo que va a ser el receso invernal y la campaña más fuerte, bueno, se buscará acelerar esa sesión pendiente con numerosos temas, entre ellos, te escuchaba decir hace un ratito nomás, el de créditos UBA, por supuesto, que hay 2 dictámenes, pero el radicalismo está junto al Frente de Todos por esta ley. Hay ahí unas negociaciones que siguen de cara al recinto desde lo que fue la firma del dictamen, porque Julio Cobos, que es uno de los mayores impulsores de esta iniciativa, bueno, él quiere que la fecha de retroactividad de corte no sea a partir del 1 de enero de este año, y ahí estaban tratando de convencer sobre todo al presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller. Nos decía Cobos, ahí algunos colegas, que si esa fecha se modificaba, la ley iba a marchar, pero con amplísima mayoría. Ajá. Y que de lo contrario también la iban a aprobar, y quizás en particular había que ver cómo resultaba la votación de ese artículo específico, ¿no? Pero veremos finalmente si se acepta alguna modificación a ese dictamen de mayoría que salió, donde se encuentra una vez más a Juntos por el Cambio con diferencias, ¿no? en sus posturas, incluso dentro del dictamen de minoría del diputado Martín Tetaz, que también firmaron con disidencias los legisladores del PRO y de la coalición cívica, ¿no? Claro. Hay bastantes opiniones sobre eso, pero si el oficialismo, bueno, acepta un poco ahí las negociaciones o la letra también final del proyecto, el radicalismo apoya la ley y se espera que se apruebe, además porque hay muchísima expectativa, obviamente, en un conjunto de más de 100.000 personas afectadas por esta cuestión, y realmente sería, bueno, no sé si un papelón, pero sería grosero que al generar tanta expectativa sobre esto no se termine tratando o termine pasando algo en el recinto con el proyecto, ¿no? Yo creo que una vez asegurado eso, bueno, se dará la convocatoria, sobre todo porque los demás temas no son conflictivos tampoco, ¿no? Y es un momento, Meli, donde veía algunos medios nacionales que ya están averiguando cuántas sesiones hubo en el Congreso, cuántas leyes se sacaron, ¿no? Es como el balance de lo que es la primera etapa del año parlamentario, después de la inauguración el 1 de marzo, en un año electoral, además. Sí, creo que es el balance más magro de los últimos años, sumado a la otra Cámara también, que es el Senado, que ha sesionado solamente una vez en el año y una visita del jefe de gabinete. Si no fueran por las visitas del jefe de gabinete, también tendríamos un número menor tanto en diputados como en Senado, pero sí, no solo la cuestión electoral, sino creo que sobre todo las tensiones, ¿no? Yo creo que igualmente de realizarse una sesión el miércoles, aunque ya hemos quedado un poco lejos de lo que fue los episodios en Jujuy, va a ser un poco inevitable que eso salga, y las manifestaciones políticas también es lo que imposible. sucede en Chaco, ¿no? Con todo lo que gira en torno a la muerte o al femicidio, ¿no? De Cecilia, y unas declaraciones ayer bastante poco atinadas de una legisladora de allí, de la provincia de Chaco, que pertenece justamente al partido del gobernador Capitanich.
bueno, tenés ese caso, recordemos que además de las cuestiones de privilegio, en las sesiones también se plantean muchas veces apartamentos de reglamento, y entre esos apartamentos que son para tratar proyectos, a veces se traen proyectos de resolución que quieren citar a... para interpelar. Claro, se han presentado varios en este sentido para que la ministra de Mujeres, Ayelén Macina, que creo que la asumió nunca vino. Nunca dio un informe en la Cámara. Bueno, ha habido proyectos también en ese sentido, así que no es extraño que eso surgiera. Y te quiero volver a Jujuy porque también está el tema de que el diputado José Luis Espert, en esto de que te decía que para mí va a ser medio imposible que no salte el tema. El pedido. Claro, quiere expulsar a los 4 legisladores de la izquierda, y la izquierda no creo que no le conteste Se puede hacer una mini batalla entre los dos extremos, libertario y izquierda, ¿no? Sí, claro, porque Espert presentó 4 pedidos de resolución donde se amparaba en el artículo 66 de la Constitución Nacional para poder expulsar a los representantes del Frente de Izquierda que hoy ocupan 4 bancas. Sí, que habían estado participando en las manifestaciones en Jujuy. Bueno, Alejandro Vilca, de hecho, era convencional constituyente y incluso los denunció penalmente por sedición. Bueno, obviamente los diputados de la izquierda, imagínate cómo responden a esto. Nunca, yo por lo menos desde que estoy nunca vi que se quiere expulsar a un diputado por participar en una protesta social. Pero bueno, imagino que la izquierda no va a quedar. Sí, y te agrego, Meli, que además la diputada del oficialismo, Gisela Marciota, había presentado un proyecto para intervenir, ¿no? Desde el gobierno nacional, la provincia de Jujuy, así que también hay varias cuestiones allí. Además, si hay sesión, debería aceptarse la renuncia de Rogelio Frigerio, ¿no? Que hoy ya ha devenido en candidato a gobernador en Entre Ríos, va a estar abocado a la campaña. Y queda la incógnita también de la diputada Chala del Frente de Todos, que ha salido ganadora de la Intendencia de Tucumán, si ya presenta su renuncia o si hasta octubre, cuando tienen que hacer los cambios de autoridades, va a continuar siendo legisladora, ¿no? Hay varios diputados además que están atravesando estos procesos electorales en sus provincias con nuevos cargos, que me parece que viene también una configuración hasta el 10 de diciembre ya distinta, ¿no? Antes de que sea la configuración real que va a cambiar después del 10 de diciembre. Sí, es cierto, porque hay muchos legisladores involucrados este año en las distintas elecciones provinciales. A propósito de Rogelio Frigerio, quien va a asumir como su reemplazante es Atilio Benedetti, un radical que ya ha sido diputado nacional, ha sido presidente de la Comisión de Agricultura durante Cambiemos. Bueno, así que es un viejo conocido y él va a asumir en reemplazo de Frigerio. Y en el caso de Chala, no tengo información si en esta sesión se va a producir o no. No sé si había renunciado, creo que no. Pero sí es verdad que, ya tenemos, por ejemplo, a Susana Laciar de Juntos por el Cambio, que ya ha sido electa intendenta en la capital de San Juan. Bueno, a pesar de que ya para la segunda parte del año se van a dar los recambios en las autoridades de las diferentes provincias, hay que ver si efectivamente si no renuncian a lo largo de estos meses. Pero bueno, creo que obviamente más allá de la sesión del 10 de diciembre sí vamos a tener muchas caras nuevas en el Parlamento. En la previa. Sí. Está muy bien. Bueno, Meli, la última, ¿no? Respecto a la Comisión de Juicio Político, manda un informe Juan Carlos Maqueda, que se espera hacer su lectura el 6 de julio. Sí, así es. Era poco probable que el juez de la Corte Suprema asista. Eso es lo que se está estimando, poder recibir un informe por parte de él, que recordemos, se había votado una resolución que no era un dictamen acusatorio, pero que sí tenía unos cargos tampoco que se le imputaban, aclaró Carolina Gaitán,
pero sí que habían surgido de, bueno, todas las audiencias, las 6 audiencias que hubo por el tema de las irregularidades en la obra social. No tenemos todavía listado de testigos que pueda haber, porque recordemos que también se están salteando la reunión del martes 4 de julio, donde iban a estar convocados Silvio Robles y Marcelo Alessandro, y en realidad también tendríamos que haber tenido una reunión con gobernadores y el ministro Eduardo Guado de Pedro, así que veremos en el comienzo de la semana cómo se van confirmando esa lista de testigos que sabemos no querían que sea muy abultada justamente por las horas que demanda, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso lo tenemos para el jueves próximo. Yo estimo también que si hay sesión buscarán que no sea hasta la madrugada, ¿no? Como venían haciendo, pasa que esta vez hay muchos más. Hay mucho. Se acumularon otra vez una gran cantidad de proyectos. Pero bueno, desde que comenzó Cecilia Moró al frente de la Cámara de Diputados es una realidad que se había negociado de alguna forma que las sesiones no duren más de las 12 de la noche. Las últimas estaban terminando cerca de las 22, de las 23, así que, bueno, esperemos que así siga, ¿no? Y que no se haga todo un choclo en función de la cantidad de horas que demanda estar adentro del recinto. Meli, te deseo un muy lindo fin de semana, que tengas buena jornada en el día de hoy, compañera, y nos reencontramos seguramente aquí por la pantalla de TV en alguna otra oportunidad. Gracias, Vero, nos vemos. Pasaba Meli Jofré, nuestra compañera aquí de la pantalla de DTV, que también la pueden leer en elparlamentario.com. Vamos a hacer un ida y vuelta muy cortito con Gonza, que ya está por ahí también. Bueno, Vero, nosotros nos encontramos aquí en las inmediaciones y detrás mío está la puerta justamente de ingreso al Salón Delia Parodi, donde en breve va a estar comenzando esta labor parlamentaria con los estudiantes de las distintas universidades que están llevando a cabo esta 8ª edición del cambio de roles aquí en la Cámara de Diputados. Vale recordar que todavía esto no ha comenzado, pero que sí ya están sentadas las autoridades, es decir, dentro del círculo de legisladores de la Nación Argentina hay muchos diputados y diputadas de mandato cumplido que van realizando estas tareas, que van organizando y que se encargan lógicamente de toda la organización y sobre todo de ponerle un manto de oficialismo o de oficialidad, por así decirlo, y de seriedad a este evento. Te quiero contar los nombres exactos de los diputados y diputadas que se encuentran en estos momentos sentadas y que van a encarar justamente esta labor parlamentaria. Está el diputado Daniel Chicho Basile, que es el titular del Círculo de Legisladores Parlamentarios, del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. Obviamente todo lo que voy a decir, diputados de mandato cumplido, para aclarar. La diputada Cristina Guevara, la diputada Liliana Gurdorich, la diputada Mabel Müller, la diputada Fernanda Bendinelli, el diputado José Luis Patiño, la diputada Alicia Besada y el diputado Rafael Pascual. Son las autoridades del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina que están en estos momentos llevando a cabo la previa a lo que es el comienzo de la reunión de labor parlamentaria. Y por otro lado te cuento, Vero, que lo más interesante va a ser que va a haber funcionarios del BID, del Banco Internacional de Desarrollo, van a estar presentes aquí en la Cámara de Diputados en conjunto con... Me mencionaron 3 embajadores que en un ratito voy a estar contando cuáles van a ser exactamente, pero la información más caliente es que justamente van a estar presentes estas autoridades. Entre 3 y 4 personas vinculadas al BID y también 3 embajadores, así que en un ratito vamos a ampliar esta información. Lo cierto es que se le pone este manto de seriedad porque es un proyecto que después, respecto a la salud digital, va a poder llegar al recinto de manera oficial para que los actuales diputados y diputadas o quienes vengan a la Cámara en la renovación justamente puedan tratar este proyecto, Vero. Perfecto, Gonza. Bueno, tal vez consiguen algunos créditos los chicos y podemos salvar la economía argentina en el día de hoy, ¿no? Así que muy bueno y muy buena y muy interesante la propuesta allí. Estamos
Estamos averiguando acá, también detrás de cámara, a ver si hay alguna negociación en ese aspecto. Exactamente, me parece que puede andar por ahí, por lo menos algunas facturas o algo pueden conseguir los chicos ahí, que están de todo el país, menos, incluso vos nos dijiste que había también de todas las provincias, pero también por fuera del país, de otros países también había gente participando en este encuentro. Gonza, gracias. De Chile y de Perú. Chile y Perú, bien. Litio, ahí el triángulo del litio, Argentina, Chile y Perú, triángulo del litio. No, Bolivia es en realidad, pero bueno, estamos ahí medio cerca. Bueno, claro. Gonza, que tengas un buen fin de semana. Es viernes y tu cuerpo y mi cuerpo lo saben, así que nos reencontramos el lunes que viene. Bueno, Vero, buen fin de semana para vos también y que sea una jornada de descanso. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Se va Gonza Solabarrieta, también nos vamos nosotros, los dejamos con la programación de Diputados Televisión, llega Pato Méndez y como le decía Gonza y les digo a ustedes, los invito a que nos encontremos de nuevo el lunes a las 9 de la mañana. Chau, chau, hasta luego.